En este video continuaremos con las técnicas de dibujo de pictogramas utilizando figuras básicas y comandos del Pathfinder en Illustrator. En este documento previamente he importado la imagen con el comando Place, la coloqué en una capa, le bajé la opacidad al 50%, bloqueé esa capa y después se creó una capa nueva que es donde vamos a dibujar nuestras figuras. Vamos a empezar por la parte de abajo. Con la herramienta de círculo vamos a dibujar la parte de adentro. Ahí lo tenemos. Y a partir de este, colocándolos en el centro con los modificadores de Shift y Alt, vamos a dibujar otro círculo. Ahí lo tenemos. Seleccionamos las dos figuras y les vamos a aplicar el comando del Pathfinder, el comando Exclude, que es el que tengo ahí marcado. Ahí lo tenemos. Y colocamos unas guías en estos nodos para tenerlo de referencia para la siguiente figura. Ahí lo tenemos. Vamos a desplazarnos. Y una guía más aquí arriba. También, bueno, como lo hemos visto en videos anteriores, aprovecho para que una vez que dibujo una figura de este tipo, pues tengo que cerciorarme de que efectivamente esté llegando en las guías y que esté muy bien alineado todo antes de combinarlo. Ahí lo tenemos. El orden es importante. Primero combiné estas dos figuras con el comando Exclude y después voy a seleccionar esta nueva figura y entonces ya voy a aplicar el comando de Unite. Ahí lo tenemos. Ya con esta figura la voy a duplicar y la voy a reflejar. Ahí lo tenemos. Podemos acomodar con las flechas. También colocamos una guía en esta orilla y otra guía del otro lado. Ahí lo tenemos también como referencia para dibujar los siguientes objetos. Vamos a concentrarnos en esta parte de aquí, que es donde, bueno, vamos a utilizar una técnica un poco diferente. En esta vamos a trabajar con la pluma y calculamos más o menos dónde quedaría el centro de esta figura y estiramos en esa dirección y también colocamos un siguiente nodo y estiramos en esa dirección. En este momento el objeto no tiene contorno, solamente tiene relleno y aquí lo voy a modificar. Voy a ponerle un color, el que yo quiera, en realidad no importa cuál sea. Ahí lo tenemos. Quito el color de relleno. Ahí lo tenemos. Y en la paleta de Stroke, que contiene las opciones de nuestro contorno, vamos a aumentar el grosor de la línea y la terminación de la línea a un final redondeado para que quede la terminación en esta parte de la línea. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya casi tenemos esta línea completa. Hay que aumentar un poco el grosor todavía de la línea y modificar la curva que tiene esta línea. Hay que fijarnos que no vaya a pasar de este lado. Y eso lo voy a hacer con la flecha blanca. Controlo la palanca, que a su vez me va a dar la curvatura de esta línea. Un ajuste aquí más o menos. Probablemente te le haga falta un poquito más. Ahí ya lo tenemos. Una cosa que es muy importante recordar es que este grosor que estamos viendo de la línea en realidad no existe, sino que solamente se ve en el programa. Si nosotros nos vamos al modo solo líneas, la línea sigue conservando esa característica. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta línea a un objeto. Para eso hay un comando especial y este comando lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Es muy útil porque entonces al convertir la línea que tiene un grosor constante en un objeto, mantenemos precisamente esta modulación del trazo sin tener que dibujarlo
por la parte de afuera y por la parte de adentro. Entonces, para convertirlo nos vamos a donde dice Object, Path, Outline Stroke. Ahí está, Object, Path, Outline Stroke. En ese momento pues ya se convierte en una figura normal. Lo podemos ver si nos centramos al modo solo líneas, ahí lo tenemos. Y ya con eso lo puedo combinar con el comando Unite, con el otro objeto, ahí lo tenemos. Y el resto de la figura es relativamente sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar un círculo aquí arriba. Ahí lo tenemos. También aquí es importante colocar unas guías en el centro y en los dos nodos de los extremos. Ahí lo tenemos. Y solamente restaría utilizar la herramienta de la pluma para dibujar esta figura. Al principio lo voy a hacer de esta forma, no es necesario tanta precisión porque después lo voy a ajustar. Bajo. De hecho aquí me faltó una guía. Vamos a estirar este punto hasta aquí y cerramos la figura. Ahí está. Ya que la completamos, entonces nada más nos tenemos que cerciorar que estén en las guías estos nodos. Lo vamos a hacer con la flecha blanca. Ahí está, que coincidan perfectamente en las guías que coloqué. Muchas veces coinciden en la primera, pero no está de más darle una revisada, en particular para que si estás dibujando con figuras básicas quede todo muy bien acomodado, para que al momento de unir todas las piezas no vaya a darnos ninguna sorpresa. Ahí lo tenemos. Entonces ya nada más nos falta agregar esto, la otra pieza de arriba y el círculo que tenemos, Unite, y ahí tenemos nuestra figura, ya está completa. La podemos revisar en modo solo líneas y ahí vamos a ver que coincide perfectamente con las guías. Tal y como lo hicimos en uno de los ejemplos anteriores, puedes utilizar la herramienta de la pluma y eliminar algunos nodos que estuvieran de más, como estos que tenemos aquí, que al parecer es el único lugar donde sobraron esos nodos. En la parte de arriba no tenemos problema. Y bueno, ya quedó esta parte, ¿no? Ahora, con esta otra sección voy a eliminar las guías que teníamos. Vamos a borrarlas para conseguirnos un nuevo juego de guías para esto. Ahí lo tengo. Y bueno, aquí la cuestión nada más es analizar qué es lo que vamos a hacer aquí. Necesitamos crear un arco para tener una figura aquí. Ahí lo tenemos. Y primero vamos a dibujar las piezas que conforman esta figura que tenemos. Entonces es de una forma muy parecida a la que habíamos trabajado con los objetos anteriores. Ahí lo tenemos. Ahí lo tengo. Si ya tenía una guía, puedo utilizar esa guía y colocar el objeto en esa guía precisamente. Ahí está. Otra guía de este lado. Ahí lo tenemos. Una guía más para el centro. Y vamos a poner una guía hasta donde va a llegar nuestra figura. La vamos a poner por aquí, más o menos. Ahí lo tenemos. Y entonces vamos a dibujar el rectángulo. Ahí está. Igual, ajustamos a nuestras guías ahí perfectamente. También podrían haber puesto la guía de abajo después de colocar el círculo y es nada más para tenerlo de referencia. Voy a unir estas dos piezas con el comando de Unite. Ahí lo tenemos. Y después sigue la duplicación. Ahí lo tengo. Para crear el resto de las piezas utilizo la opción de comando D, que es Transform Again. Vamos a tener una pequeña variación en la distancia. No importa, lo que importa es que nuestros objetos van a estar a la misma distancia. Los objetos que acabamos de dibujar, los que tenemos aquí, realmente son los que nos importan porque el dibujo de abajo es únicamente de referencia. Ahora, con la herramienta de arco que ya hemos utilizado en algunos ejemplos, doy clic aquí y estiro hasta el siguiente punto. Ahí lo vamos a tener.
Ya está la línea. Le voy a quitar el relleno. Ahí está. Lo voy a mover para que lo puedan ver. Ahí está la línea. Perfectamente acomodada. Y voy a utilizar la herramienta de la pluma para dibujar esta parte, ¿no? Ahora, bueno, ¿por qué hice esta terminación? Hay que recordar que lo único que nos interesa es que la figura comparta un área con la otra figura con la que se va a soldar, y por eso hicimos esta terminación. En realidad la terminación puede ser como quiera, no importa. Lo que nos interesa es que quede esa área común. Aquí directamente yo podría trabajar ya la siguiente figura. Lo que voy a hacer es que voy a dibujar de una vez esta parte de aquí. Aquí sigue un procedimiento un poco diferente, porque como ya tenía las guías, dibujé a partir de las guías y ya nada más voy a colocar el círculo, pongo un centro y dibujé de una esquina a la otra. Únicamente restaría colocar la pieza que nos falta, que va de este nodo o de esas líneas a la parte de abajo. Igual, ya sabemos que hay que revisar que quede todo perfectamente alineado. En este tipo de dibujos es muy importante para que a la hora de hacer la unión de las piezas no tengamos una terminación extraña. Ahí está, ahí lo tenemos. Finalmente, pues ya nada más queda tomar todas las piezas y voy a unir la figura. Ahí está. Voy a eliminar las guías, borro las guías y ahí lo tenemos. La figura que aparece en la parte de abajo, pues la podemos copiar de uno de los archivos que realizamos en el video anterior para tener completo nuestro dibujo. Y el último paso consiste en eliminar la capa que tiene la guía, el dibujo de referencia. Ahí lo tenemos. Todas las uniones perfectamente realizadas. Ahí está. Incluso, como les comentaba, podríamos revisar si no hay por ahí algún nodo de más. Parece que tenemos unos aquí arriba. Ahí lo vemos. Este nodo está de más y el que está al lado izquierdo también. Entonces los eliminamos con la pluma. Y ahí lo tenemos. Nuestra figura perfectamente dibujada con los nodos que requiere. Y ya quedó.